Buenos días, hermanos. Les invito que abramos la santa palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios 15. Para mí, sin duda, el texto en que más se desarrolla la doctrina de la resurrección. Primero, la primera parte habla de la resurrección de Cristo y después de las implicancias de la resurrección también nuestra en Cristo. Pablo escribe para corregir esta mentalidad que había una iglesia que es ampliamente influenciada por la cultura griega, del dualismo, en que para los griegos, por ejemplo, la separación entre material e inmaterial era una liberación y no una gloria. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes tienen dificultad de creer en la resurrección del cuerpo, que es una promesa del Evangelio, significa que ustedes no creen en la obra de Cristo. Y si ustedes no creen en la obra de Cristo, están perdiendo tiempo. Es inútil, es vana nuestra fe. Y él va a argumentar en este texto acerca de las evidencias de la resurrección. Bueno, así nos dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a leer 1 Corintios 15 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hoy día parte de tu iglesia en todo el planeta celebra el triunfo del cristianismo. Y el cristianismo solamente es victorioso porque su fundador, su Señor, su Redentor venció. Padre, te damos infinitas gracias porque la iglesia ha sido mantenida a lo largo, Señor, de la historia, no porque es buena, no porque es capaz, no porque tiene recursos. La iglesia se ha mantenido a lo largo de la historia porque es tuya. Y nadie prevalece en contra de su iglesia, Señor. Este mensaje tan importante que predicamos hoy, lo queremos hacer, oh Dios, para la gloria de tu santo nombre. Bendícenos y que todos nosotros que aquí estamos y aquellos también que nos ven también por las redes sociales, grabaciones de este sermón, en cualquier lugar del mundo,
Padre, cumplas tú tus planes, tus propósitos en nuestros corazones. Oramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo tengo un hábito, y en general lo hago todos los días, además de leer la Biblia y orar. A mí me gusta leer las noticias, saber lo que está pasando, tratar de estar informado, para saber las cosas que están sucediendo en el mundo, en Chile, en Sudamérica, en el mundo. Y a veces nosotros leemos aquellas malas noticias, ¿cierto? Y que nos da pena, tristeza. Imagínense ustedes, si nosotros un día leyéramos algo así: Jerusalén, Israel, los habitantes de esta ciudad se conmovieron al escuchar que se encontró un cuerpo en una tumba a poca distancia de la ciudad, el cual fue definitivamente identificado como perteneciente a Jesús. Y esto sucedió la noche anterior a la celebración anual que conmemora la resurrección de Él. La reacción inicial de los cristianos alrededor del mundo ha sido de temor e incredulidad. Tendremos que esperar a ver el efecto que este descubrimiento tendrá en esta antigua religión. Parece que la cristiandad tendrá que unirse a los demás cultos del mundo, porque ya no podrá decir que la tumba de su fundador está vacía. Este descubrimiento prueba que todo lo dicho por él fue una mentira inventada hace 2000 años. Pablo afirma que si una noticia semejante a esta fuera cierta, nuestra fe en Cristo quedaría sin valor y todavía estaríamos bajo la culpa de nuestros pecados. No hemos leído eso, porque eso no es cierto, porque no es la verdad, porque la verdad es que Cristo resucitó. La muerte, el último enemigo, no pudo en su contra, porque Él, como dice Juan en Apocalipsis, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él tiene la última palabra. Él es alfa y la omega, principio y fin. Él hace lo que quiere. Y Él venció la muerte. Por lo tanto, por la gracia de Dios, no hemos leído esta noticia. Y por eso estamos aquí hoy. 2000 años después, celebrando con mucha alegría que nuestro Cristo Redentor vive y reina por toda la eternidad. Y esta es la razón de nuestra esperanza. ¿Andas tú sin esperanza? ¿Triste? ¿Afectado? ¿Preocupado? No permite que nada que no venga de Dios llene tu corazón. El Cristo que venció, que resucitó y que reina y reinará por toda la eternidad, está aquí, entre nosotros. Él está aquí. Bueno, hermanos, les mandé un mensaje, yo creo que, no sé si viernes, que las mejores noticias que hemos escuchado en la historia vinieron de una tumba vacía. Estas son palabras de un pastor llamado Hernández Díaz López. Las mejores noticias que tú y yo, que hemos escuchado en toda la eternidad, en este planeta, vinieron de una tumba vacía. Él no está aquí, porque resucitó como había dicho. Él no está aquí. La tumba vacía de Cristo fue la cuna de la iglesia. La iglesia nace con la resurrección de Cristo, hermanos. Nosotros predicamos a un Cristo que estuvo muerto y está vivo, y no un Cristo que estuvo vivo y está muerto. Por eso el mensaje de la iglesia es tan potente. Los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico.
Los fariseos creían en una resurrección corporal. Los saduceos no creían en la resurrección de ninguna manera, porque los saduceos creían solamente en el Pentateuco. Como no hay nada acerca de la resurrección, no estaba en sus planes. Pablo apela a los testigos que vieron la resurrección y a ejemplos para ampliar el concepto de resurrección. O sea, en este capítulo Pablo va a tratar, confrontar, enseñar, corregir la iglesia con relación a esta importante doctrina de la fe cristiana. En 1 Corintios de versículo 15, de 1 a 11, aquí Pablo establece la certeza de la resurrección de nuestro Salvador. En la segunda parte, que va de 12 a 19, él refuta a los que negaban la resurrección de los muertos. Él está trabajando en eso. Primero, Cristo resucitó y hay evidencias, hay hechos históricos. Después, Él nos hace una promesa de que nosotros también un día vamos a resucitar. Entonces, la pregunta es, para ti, ¿Cristo resucitó? ¿La resurrección de Cristo y el cristianismo permanecen en pie juntos o caen juntos? Porque si Cristo no resucitó, el cristianismo es el fracaso más grande de la historia. Y de eso Pablo también va a desarrollar esta verdad en este texto. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una religión vacía de esperanza, un museo de reliquias del pasado. Bueno, ninguna doctrina en toda la Biblia tiene más evidencias históricas como la resurrección de Cristo. ¿Sabía? La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas que tiene más evidencias históricas. Hay registros, incluso de personas no cristianas, hablando del Cristo que estaba entre los suyos después de su crucifixión. Ahora, necesitamos entender una cosa: resurrección, creer en la resurrección es un tema de fe. Es fe, no es solamente un tema de ciencia. Y fe es un don de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nadie va a creer en la resurrección a menos que Dios lo haga creer. Porque la iglesia no puede producir la fe. Es algo que viene solamente de Dios. Hay pruebas documentales, manuscritos. Hay hechos probados y verificados acerca de la resurrección de Cristo. Pero en este texto vamos a mirar algunas evidencias que Pablo entrega en este texto acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Primeramente, Pablo dice en el versículo 3 lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Después en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera evidencia de la resurrección de Cristo es la evidencia confirmada por las Escrituras. Y por eso la primera evidencia es un tema de fe. Porque si tú no crees en la Biblia, el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo: hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado porque murió y resucitó conforme a las Escrituras. O sea, la primera evidencia de una doctrina consistente, sólida, es ser amparada por las Escrituras. Nada que no sea respaldada por la enseñanza de las Escrituras debe prosperar como enseñanza en la iglesia de Cristo.
Aquí no estamos hablando de algo subjetivo. No estamos hablando de la imaginación de los apóstoles, como decía Bultmann. Decía que Cristo había resucitado solamente en la mente de los apóstoles. Y eso les traía consuelo. Entonces está bien. ¿Por qué vamos a sacar esta convicción de sus mentes? Que ellos sean felices así. Pero no es cierto. Según las Escrituras, hermanos, o creemos en sola y tota Escritura o no creemos. Está confirmada por las Escrituras. Profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está la confirmación de ello. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue una agenda establecida en la eternidad, en los cielos, ampliamente confirmada por las Escrituras. La primera evidencia de que Cristo resucitó. La segunda evidencia está en el versículo 5 y 6. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Segunda evidencia de la resurrección de Cristo. Testigos oculares. Pablo escribe 20 años después. Y sigue confirmada la certeza de que Cristo resucitó. Y dice, hay muchos, cuando escribió, que todavía viven. Y pueden confirmar. Muchos líderes, incluso el hermano de Jesucristo, Jacob, no le creyó. Y dice la palabra que el Señor le apareció. Y este hombre después parece que tiene el liderazgo de la iglesia en un cierto momento. Porque el Cristo resucitado lo transforma. Y él es tenido como un sabio en el seno de la iglesia. En momentos de controversias cristológicas, en momentos de controversias acerca, por ejemplo, de la salvación de los gentiles, de la circuncisión. La palabra de Jacob era una palabra acatada, era muy estimado. Pero el texto dice, más que eso, que después apareció a todos los apóstoles y después a más de 500 personas. Y Pablo dice, y después a mí. Después a mí. ¿Ustedes creen que 500 personas es una ilusión colectiva? No. Y están las evidencias. Por ejemplo, hay un judío, Flavio Josefo, que escribe en el primer siglo. Y él habla de eso. Hay evidencias históricas de que Cristo resucitó. Pero sí es un tema de fe. O sea, decir que una, dos personas, un grupito está inventando algo, ok, pero 500 personas, ¿están todos alucinados? ¿Están todos locos? Y otra cosa, en un tribunal vale el testimonio de 2 o 3 personas, imagínense de cientos. Bueno, ¿qué es lo que es un testigo ocular? Estando en el suceso, admitan conocerlo con certeza, que hayan observado con certeza, llegando a una conclusión, que los testigos estuvieron sanos mentalmente y que ellos eran íntegros. Eso es importante, como un testigo. Y están estos hombres afirmando que vieron a Cristo resucitado. Bueno, esta es la segunda evidencia, pero hay una evidencia más. La tercera evidencia es la predicación apostólica. Los apóstoles predicaban que Cristo había resucitado. De hecho, Pablo estaba preso en Cesarea por afirmar que Jesucristo había resucitado. Entonces la pregunta es, ¿qué ganan los apóstoles? ¿Qué ventaja tienen con una mentira? Sabiendo que la mayoría de ellos murieron por este mensaje. ¿Qué lleva a estos hermanos a estar tan firmes,
tan convencidos de una verdad que están dispuestos a morir por ella. Tanto riesgo por nada. No, hermanos, ellos estaban movidos por una convicción. Cristo resucitó. Y somos testigos. Por eso que Pedro, Juan, Jacobo están delante del Sanedrín, de las autoridades, mayores autoridades de su época, y están diciendo: ustedes nos pueden matar, nos pueden soltar, ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero nosotros nunca más nos callaremos. Porque no podemos dejar de hablar de las cosas que vimos y escuchamos. Nosotros lo vimos. El mismo Juan en su primera carta dice: yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él. La predicación en el primer siglo, la predicación en la historia de la iglesia. Nosotros estamos 2000 años después celebrando Cristo que resucitó. Seguimos predicando esta verdad. ¿Y por qué esta prédica es fundamental, hermanos? Porque tiene que ver con algo sobrenatural del poder de Dios. Y la predicación liberal niega todo lo que es sobrenatural. Por eso se van desapareciendo cada vez más una predicación como esa en los púlpitos, de que Dios hace milagros, de que Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Y hoy hay cristianos en todo el mundo, de todas culturas, lenguas, tribus, pueblos, naciones, que le adoran. Eso va más allá de una religión. Eso se llama poder de Dios. Porque este es un mensaje imparable. Nadie puede detener este mensaje. Nadie. Nadie. Y Pablo entonces comienza con un argumento diciendo: hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuáles son las implicancias de eso? Y Pablo empieza a desarrollar eso en el texto que sigue. Y nos da algunas informaciones. Versículo 14 del capítulo 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, porque predicamos que Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, todo eso es una pérdida de tiempo. Nuestra fe sería vana, nuestra predicación sería inútil si Él no hubiera resucitado. Versículo 15, hermanos, miren lo que dice el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, nosotros estamos contra de Dios. Somos mentirosos. Nuestra esperanza sería vacía, hermanos, porque no hay perspectiva, no hay futuro. El cristianismo no termina en la muerte de Cristo, comienza con la muerte de Cristo. Hermanos, la muerte de Cristo no es un punto final, una coma. Nuestro testimonio sería falso. Y mira las implicancias para ti hoy día, para mí, si tú y yo no creemos que Jesús resucitó. Versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay sacrificio, no hay redención. El plan del cristianismo un fracaso. El plan redentivo está comprometido. Hermanos,
y nuestros pecados no serían perdonados. Es muy importante la muerte de Cristo, pero la resurrección es el triunfo del cristianismo. Porque si no hubiera resucitado, nosotros estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, como hemos leído en la liturgia, en Colosenses capítulo 2. Y mira el versículo 19, hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros no tenemos perspectiva de la eternidad, si nosotros pensamos solamente en las cosas de este mundo, si nuestros ojos están puestos solamente en las cosas de aquí y ahora, y no en la eternidad, somos los más dignos de compasión. Somos miserables, lo que está diciendo Pablo. Es triste cuando hay personas, por ejemplo, los aniquilistas que piensan que murió, se acabó todo. Es por eso que hay mucha gente que tiene pavor a la muerte, porque ¿qué va a pasar después? Pero los cristianos, yo como pastor, he visto muchos cristianos entregarem sus vidas, morirem con enfermedades, en visitas pastorales, en hospitales, y ver que la muerte para un cristiano es diferente, porque descansa en Dios, porque confía en sus promesas, porque sabe que Dios es digno de toda confianza, porque también hay una cosa espiritual que no se explica, que sucede entre el corazón del hombre y de la mujer que tiene el Espíritu Santo, un consuelo, diciendo estoy en paz, porque estaré con mi Señor. Si tú estás mirando solamente para este mundo y no para la eternidad, es un síntoma de un corazón que necesita urgentemente de Cristo. Porque Jesús nos enseña a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. No podemos hacer esta oración si no somos hijos y si como hijos miramos solamente las cosas terrenales. Porque los hijos de Dios están soñando con el regreso del Señor, con la vida eterna. Y para concluir, la esperanza, mira este argumento, la resurrección de Cristo es una esperanza que ha alimentado la iglesia a lo largo de 2000 años. La iglesia sigue celebrando y no hay nada que pueda impedir la iglesia de celebrar. Hay una implicancia maravillosa. Nuestro trabajo no es vano. Y nosotros como iglesia, como el presbítero Daniel dijo, tenemos el sueño de armar una nueva denominación y queremos plantar muchas iglesias. Muchas. La iglesia partiendo más cercana, más próxima de nosotros es en Curicó, que esta semana ya tuvo su primera reunión. Y estamos soñando con una iglesia bonita y estamos soñando con iglesias en el sector poniente, estamos soñando con iglesias a lo largo de este país, a las provincias, a todas las clases sociales, hermanos. El evangelio tiene que llegar a todos. Este mensaje de que Cristo resucitó es la esperanza que puede transformar vidas. Está bien que tengamos buena educación a nuestros hijos. Está bien que podamos poner los hijos en el mejor colegio posible. Está bien que podamos, en lo que depender de nosotros, dar lo mejor que podemos a nuestros hijos. Pero si no los enseñamos que Cristo resucitó, van a vivir sin esperanza en este mundo, caído. ¿Y cuáles son los beneficios de la resurrección de Cristo? En Romanos capítulo 4, si ustedes pueden, abran la Biblia ahí. Romanos capítulo 4, versículo 25.
Romanos 4:25, Pablo dice lo siguiente: a quien, hablando de Cristo, a quien, perdón, 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25 dice que uno de los beneficios de la resurrección de Cristo es que Él tiene poder y autoridad para justificar a todos los pecadores. Ahí está. El cual fue entregado por nuestras transgresiones en la cruz y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, el plan redentivo estaba incompleto. Porque dice la Biblia que nuestra justificación solamente es posible por la resurrección de Cristo. Además, en el mismo Romanos capítulo 8, versículo 34, si usted puede acompañar conmigo, 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que resucitó es nuestro intercesor. La resurrección marca la victoria incontestable de Cristo. Satanás y el imperio de tinieblas no pueden jamás revertir las pérdidas sufridas, definitivas y eternas. Cristo recibe toda autoridad después de la resurrección y dice: toda autoridad a mí me es dada en los cielos y en la tierra. Después de su resurrección, vayan prontos y hagan discípulos de todas las naciones. La resurrección de Cristo impulsiona la iglesia hacia una iglesia misionera. Misionera, hermanos. Hay tres cosas que para mí marcan la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia bíblica en primer lugar, una iglesia de oración y una iglesia misionera. Una iglesia que avanza. Una iglesia que no quiere guardar para sí el mensaje que Cristo resucitó. ¿Cuál sentido tiene si nosotros no compartimos con todos lo que hizo el Señor en la cruz? La resurrección de Cristo en tres tiempos. Pasado, un hecho histórico incontestable. Presente, el fundamento de nuestra fe. Futuro, la razón de nuestra esperanza. Y quiero solamente leer lo que dijo un Pinchas Lápide, no sé si ustedes han escuchado, un académico judío ortodoxo. Yo no excluiría en modo alguno la resurrección de Cristo. Con base en mis investigaciones, yo entiendo que la resurrección de Cristo no es una invención de la comunidad de los discípulos, sino un acontecimiento real. Cuando que un grupo de temerosos apóstoles, miedosos, podría repentinamente transformarse en una sola noche en una confidente sociedad misionera que impactó el mundo. Mira el argumento. Estos hombres impactaron el mundo por una convicción que Cristo resucitó. Y este argumento no podemos tomar en cuenta. O sea, tenemos que tomar en cuenta. Dice: ninguna visión o alucinación podría explicar una transformación tan radical. Impresionante. Entonces, ¿qué predicar? Sabiendo eso. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados según lo prometido. Segundo, que Él fue sepultado, prueba que había muerto. Tercero, que Él resucitó al tercer día
también según las Escrituras. Y cuarto, que apareció a los suyos, prueba de que había resucitado. Eso es lo que predicamos, que Él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, pero antes de ascender a los cielos, apareció a los discípulos, a la iglesia, para fortalecer esta iglesia para la gloria de Dios.